Buenos días. En esta primera conferencia internacional denominada Las premisas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su vinculación a todas las autoridades en México, y con la representación personal del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, contamos con la decidida presencia de la licenciada Diana Estela Aróstegui Carballo, consejera jurídica y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador. Con la representación personal del licenciado Jorge Alberto Chávez Méndez, secretario particular del ciudadano secretario de Gobierno, nos honra con su presencia el licenciado Diego Castañeda Aburto, subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos. El doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Quien hoy trae la representación personal del magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, es el magistrado Cándido Nicanor Rivera. La licenciada Linda Castro Gainza, subsecretaria de Logística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. La doctora Ana Gamboa de Trejo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. El maestro Jorge Enrique Padilla Cordero, director académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El licenciado Levaldo Maciel Mercado, director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Agradecemos y destacamos la presencia de las y los servidores públicos estatales, federales, municipales e invitados especiales, de rectoras y rectores, directores académicos, investigadores, maestros, catedráticos y estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas. Asimismo, de distinguidos integrantes de federaciones, colegios, barras y asociaciones de abogados del norte, centro y sur del estado de Veracruz y público en general. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Levaldo Maciel Mercado, director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Buenos días, respetable público, gracias por acompañarnos. Quiero, con la autorización del presidio, agradecer primeramente a la licenciada Diana Estela Aróstegui Carballo, que es consejera jurídica y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del señor Gobernador. Gracias, licenciada, por representar tan dignamente al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Muchas gracias por su respuesta. Al licenciado Diego Castañeda Aburto, que no él no es particular, él es quien representa, él es subsecretario jurídico y de Asuntos Legislativos del señor, es bien representación del señor secretario de Gobierno. Gracias, amigos. A mi amigo, agradezco mucho a mi amigo, al rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez. Gracias, doctor, por acompañarnos. A la doctora Ana Gamboa de Trejo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctora, por acompañarnos. Al magistrado Cándido Nicanor Rivera, representante del magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Gracias, magistrado. A la doctora Linda Castro Gainza, subsecretaria
de Seguridad Pública y representante del señor secretario de Seguridad Pública. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, quiero agradecer a los presidentes, amigos muy entrañables, presidentes de las academias, de las barras de abogados, de los foros, a magistrados que están aquí presentes también, a mis amigos, los directores y compañeros de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias a todos. No quisiera a los de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado, alumnos de las diversas universidades que se encuentran aquí presentes. Gracias por su asistencia. Dejé hasta el último comentar y agradecer especialmente al maestro Jorge Enrique Padilla Cordero, director académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Quise hacerlo de manera ya hasta lo último porque quiero manifestarle nuestro agradecimiento profundo por haberse trasladado, gracias, bienvenido por primera vez al estado de Veracruz. Gracias, maestro. Sabemos, alguien me dijo por ahí, uno de mis jefes me dijeron que por ahí, que por qué no había hecho esta conferencia aprovechando el personaje, la personalidad que teníamos aquí presente, por qué no lo había hecho el fin de semana o el viernes. Y la verdad se lo quiero decir, nos tuvimos que adecuar a la agenda del maestro, del director del instituto, porque es una gente, debo de decirlo, ustedes también los que son apasionados de esta materia de derechos humanos deben saber de quién se trata. Es una gente pues muy ocupada, que viaja en todo el continente americano. Él viene con sede de la ciudad de San José, Costa Rica. Muchas gracias, maestro, de verdad, por acompañarnos. Gracias, ahorita viene llegando aquí a la ciudad de Jalapa y bueno, pues a veces las cosas son así como muy a la carrera, pero gracias, maestro, gracias a todos. Buenos días tengan todos ustedes. Me es grato dirigir un breve mensaje, pero que responda al por qué y para qué de un evento como este. Diversos fenómenos jurídicos en la última década han modificado la manera de pensar, construir y aplicar el derecho. Hemos llegado a lo que el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, denominaba como la tormenta judicial perfecta. Configurada esta, demanda de todos los operadores jurídicos la constante actualización y capacitación con el único propósito de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado mexicano. No es ni será tarea sencilla. En la urdimbre constitucional, después de una contundente reforma en junio del 2011, se ratificó el bloque de regularidad constitucional, una figura en la que las labores académicas y de investigación habían asentido como un grupo de normas que se adhieren al catálogo de derechos previstos en nuestra Constitución Federal, arrojando incluso la obligación de su observancia a las autoridades estatales. Para su cumplimiento, es inexcusable proveerse de herramientas argumentativas y de interpretación, tomando en cuenta los instrumentos internacionales ratificados por México y la línea jurisprudencial, que los órganos autorizados para su interpretación hubieran hecho de ellos. En ese panorama, México, como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han adquirido diversos compromisos que, incumplidos incluso, nos han llevado ante la silla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resentir sentencias por menoscabo a las prerrogativas humanas. Ello podrá menguarse si y solo si se opera de manera distinta al interior de nuestro país. Un buen inicio es la capacitación efectiva que reforme conscientemente el actuar de todos y cada uno de nosotros en las funciones que ejercemos diariamente. Sin duda, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como entidad autónoma y académica, perteneciente al Sistema Regional de Protección, representa la máxima autoridad de capacitación especializada en materia de derechos humanos. De ahí que la presencia del maestro Jorge Enrique Padilla Cordero,
como director académico del referido instituto sea de suma relevancia. Es innegable que la celebración de esta primera conferencia internacional sobre derechos humanos, las premisas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su vinculación a todas las autoridades en México, con un ponente de sumo nivel de trayectoria profesional incólume, contribuyen no solo a las actividades del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, sino al eje que rige la actividad de toda la administración del gobierno que encabeza nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, y que secunda de manera perfecta a nuestro secretario de gobierno, el ingeniero Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quienes desde el inicio de su administración han priorizado el respeto a los derechos humanos como forma de gobernabilidad a los veracruzanos, y a quienes agradezco infinitamente la oportunidad de estar al frente del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública y todas las facilidades que nos han dado para este evento. No me resta más que expresar mi agradecimiento a quienes hoy dedican la mañana a la formación, capacitación y actualización en un tema tan importante como lo son los propios derechos humanos, porque son nuestros, adheridos a nuestra existencia. Muchas gracias por estar en este auditorio. Muchísimas gracias. A nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, hace uso de la palabra la licenciada Diana Estela Aróstigue Carballo, consejera jurídica y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador. Muy buenos días a todos. Sean realmente bienvenidos en nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, a esta gran conferencia que se ha preparado especialmente para todos ustedes, denominada Primera Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos, las premisas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su vinculación a todas las autoridades de México. Agradecemos muy especialmente a nuestro ponente, el doctor Jorge Enrique Padilla Cordero, por tenerlo en nuestro estado para que nos aporte todos los conocimientos, actualizaciones en materia de derechos humanos. Y con esto queda claro la gran misión que tiene nuestro gobernador, en el cual le da la importancia a lo que es actualmente los derechos humanos para todos nosotros. Es importante recalcar que la coordinación de todas las autoridades, de todos los operadores de sistemas, en todos los ámbitos, debe de ser de manera coordinada. Y qué mejor que sea la administración pública de nuestro estado de Veracruz, que sea el ícono y que sea el pionero en la capacitación a nivel internacional en materia de derechos humanos. En representación del gobernador, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. La síntesis curricular del moderador invitado del día de hoy estará a cargo del maestro Alfonso Jiménez Reyes, para quien pido un fuerte pero fuerte aplauso.
buenos días. Estoy muy contento de poder recibir aquí en Veracruz, un estado que tanto quiero desde hace 4 años. Les comento rápido antes de presentar la currícula del maestro Jorge Padilla, con quien me une no solo una amistad, sino una relación de hermandad desde hace más de 15 años, que nos conocimos en San José de Costa Rica, y a partir de ese peregrinar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, he tenido la oportunidad de venir en los últimos 4 años al estado de Veracruz, principalmente al puerto, en la Casa de la Cultura Jurídica, donde me invitan año con año para impartir el curso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tengo 20 años llegando en el Sistema Interamericano, conociéndolo y difundiéndolo por todos lados de la República y en otros países. Pero en ese gran peregrinar que llevo de impartir el curso, he tenido la fortuna de encontrarme primero con Jorge Padilla y posteriormente en estos cursos con mi alumno Irving Bonilla, uno de los alumnos más destacados que he tenido en los diplomados de Derechos Humanos, siempre echado para adelante. En esa relación logramos unir sinergias para poder elaborar este tipo de eventos. Irving ya nos acompañó por Costa Rica. Ahora tenemos a Jorge Padilla, un hombre brillante, talentoso. Les repito, una persona con la que me une una gran hermandad y me siento muy orgulloso de que esté por aquí. Van a ver lo brillante que es en este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero en fin, ahora, ya para presentar su currículum, quiero nada más comentarles que fue un peregrinar, literalmente hacer lo que llegara para la ciudad de Jalapa. Fue un martirio para él el tema de la llegada en el tema de los vuelos y los viajes, pero en fin, afortunadamente lo tenemos por aquí. En fin, el maestro Jorge Padilla Cordero es costarricense, es licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Además estudió Administración de Negocios y Derecho, cuenta con estudios en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Estrategia Política, así como conferencista invitado en diversos centros de estudio en instituciones públicas a nivel regional. Desde 2003 labora en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde ha fungido como consultor, coordinador de proyectos para los departamentos de Pedagogía en Derechos Humanos, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, el Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Dirección Ejecutiva. Es profesor de las Escuelas de Relaciones Internacionales en la Universidad Latina de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es profesor invitado en la Universidad Libre de Colombia, Universidad de Guanajuato, México, y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2011 es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, con sede en Fortaleza, Brasil, así como miembro del Consejo Editorial de la revista La Jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, y miembro del Consejo Asesor Internacional del Programa de Educación para la Paz, No Violencia y los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es articulista permanente en diarios de circulación nacional y revistas especializadas en relaciones internacionales. Actualmente desempeña el cargo de coordinación en el Centro de Recursos y Centros para la Educación en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y como encargado de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para Sudamérica en Montevideo, Uruguay. Quiero presentarles un excelente profesional, pero sobre todo un gran ser humano. Gracias. Receso de 5 minutos para que el honorable presidente se acomode o reacomode, porque la verdad es un éxito total esta importante conferencia.
Paul, ya lo prendiste. Ya lo prendiste. Sí. Muy buenos días a todas y a todos. A mí me da muchísimo gusto verles, saludarles, conocerles. Quiero saludar a la mesa directiva, director. Muchas gracias por tan cariñosa bienvenida. Y a mis queridos amigos y amigas que hacen posible que yo esté acá. En definitiva, la culpa de todo esto la tienen dos personas que están acá: Gloria e Irving, que verdaderamente me convencieron de que había mucha cosa por hacer, y la verdad es que después, cuando uno junta esfuerzos con amigos y hermanos como Alfonso, es imposible decir que no, pero sobre todo por cada una y cada uno de ustedes. Estaba compartiendo brevemente en la mesa con las autoridades y verdaderamente pues hay todo un esfuerzo y un despliegue, pero sobre todo ustedes por venir un lunes en la mañana o tarde. ¿Qué estamos ya? La verdad no sé. Llegué anoche a medianoche a la Ciudad de México, estoy como en modo avión todavía, y esta noche salgo para la Ciudad de México porque tengo que estar mañana a las 6 de la tarde dando clase en San José. Entonces no sabía ese ofrecimiento del viernes, director. De haber sabido, combinamos algo y la hacemos viernes para que el sábado tengamos espacio para un espacio menos formal, más intercultural y sobre todo para disfrutar de las buenas cosas. En 20 años de venir a México, nunca jamás había estado en el Caribe mexicano. Y es hermoso que sea la primera vez aquí en este ámbito, en este espacio, en este recinto. Gracias por tan generosas palabras, mi querido amigo Alfonso. Gracias por el recibimiento, por el esfuerzo. Hemos venido compartiendo incluso con amigas que han tenido la deferencia de ir por mí hasta Veracruz, y que yo pensaba que yo bajaba del avión, me movía un poco y llegaba a Jalapa, pero no, habían 101 kilómetros todavía que recorrer, y lo cual siempre ayuda mucho para conversar, aclimatar ideas y más. Gracias, querido amigo, por estar acá. No sé cuánto has recorrido por estar acá, pero Pérez Nani es una connotada figura que hace tan solo una semana estaba con nosotros en San José en nuestro curso regional interamericano, que convocó también a Alfonso y a otras amigas y amigos que están acá. Vamos a ver, antes de empezar con este asunto de los estándares de derechos humanos, y aquí ya se me sale el profesor que hay en mí, y lo sabe Gloria y lo saben ustedes. ¿Quiénes aquí han estudiado derechos humanos? Sí, por favor, que levanten la mano. Empecemos con una actividad tranquila. ¿Quiénes han estudiado derechos humanos? Y quienes levanten la mano van a tener pregunta extra. A ver, allá, ¿cuántos? ¿Derechos humanos? ¿Lo han oído? ¿Sí? ¿Lo conocen? Sí. Muy bien. ¿Cuántos de aquí litigan? ¿Cuántos de aquí hacen litigio? ¿Cuántos aquí hacen litigio estratégico? ¿Cuántos años haciendo litigio estratégico en el sistema interamericano? ¿Sí? ¿Sí? En el sistema interamericano. En Washington, en San José, en la Suprema Corte de Justicia, aquí, en la local. Muy bien. Eso a mí siempre me gusta preguntarlo, porque cuando uno habla de derechos humanos tiene que empezar sobre una base, y la base es de que a veces creemos que es algo muy ajeno, ¿no? Y la primera cuestión que a mí me gustaría dejar sentada hoy es que los derechos humanos no es algo que poseen otros o que hay que reclamarle a otros, sino es algo que tenemos todas y todos y que tenemos que reclamar todas y todos. Uno no trabaja en derechos humanos para defender a otros o a otras. Uno está en derechos humanos porque tiene mucho que hacer por uno mismo, por nosotras y por nosotros, y que no es algo que es además un monopolio de las y los abogados. Los derechos humanos no es un asunto que solamente van a ver en derecho penal. Los derechos humanos no es un asunto que van a ver solamente en derecho constitucional. Derechos humanos es derecho civil también. Eso se lo dije una vez a un buen amigo civilista y me miró con cara de... Derechos humanos es un tema de derecho tributario, ¿no? Sino que, ¿qué tiene que ver el tema de la disponibilidad de los recursos a nivel estatal si no pasa por la cuestión impositiva, por el tema de los impuestos, ¿no?
Derechos humanos es un asunto que tiene que ver con corrupción. Es función pública, es ámbito privado. Y ahí es un poco donde yo quiero tener esta conversación. Por favor, no lo vean como el tipo que viene de allá de no sé dónde y que les va a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con ustedes. Empecemos por ahí. Empecemos porque esta sea una mañana para conversar. Ciertamente fue de mucho ajuste, ciertamente tuve que atravesar varios vuelos, cancelaciones, ejercer mis derechos humanos porque no me quitaran el asiento en donde estaba haciendo escala, todo desde un punto de vista muy respetuoso, pero siempre cuando ese tipo de oposiciones se dan es porque el espacio y sobre todo ustedes quienes están aquí es por quien uno hace los esfuerzos y eso a mí me llena de una tremenda energía. Así que gracias por estar aquí, gracias por el tiempo que se toman por estar aquí. Yo creo que las pocas personas que me conocen en este lugar saben de que a mí lo que me encanta es la docencia y me encanta estar en espacios donde uno pueda tener algunas conversaciones. A ver, número uno, los derechos humanos no es algo que ejerce alguien que se come un personaje. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Quien hace litigio en derechos humanos no puede ser alguien a quien lo veamos tan distante como una estrella. Quien hace litigio en derechos humanos no es alguien que puede hacer de su vida un negocio por los derechos humanos. Quien hace litigio en materia de derechos humanos no es alguien que te antepone ciertas precondiciones para poder venir a hablar de derechos humanos. No lo digo por mí, lo digo por el ejercicio que cada una y cada uno de nosotros hacemos. Compartía muy bien con mi buen amigo al lado del colega de la Secretaría y me comentaba de algunos esfuerzos que se están haciendo. Mire, por más que sea un esfuerzo, es un paso adelante afirmativo. ¿Saben por qué? Y aquí quiero empezar. Porque vamos a empezar a hablar del escenario o el contexto en el cual nos encontramos. Yo sé que aquí hay mucha expectativa de que yo hable de México, si cumple o no cumple. Bueno, como costarricense, no me toca a mí decir si México cumple o no cumple. Cada quien en su función y en su responsabilidad tiene que ir haciendo un punteo de ello. Pero yo quiero empezar conversando un poquito de cuál es el contexto en el cual nos encontramos en la región. ¿Quién ha visto o quién maneja el por qué en Brasil las cosas están como están? Levántenme la mano, por favor. ¿No han visto ninguna noticia de Brasil? Bolsonaro, la Amazonía, los incendios, ¿no? Ya un poco vamos a ir diciendo que sí. Las cosas en Chile están complejas, en Ecuador estuvieron complejas, en Costa Rica la semana antepasada tuvimos paro de universidades exigiendo que no les quitaran el presupuesto por cuestiones de eficiencia fiscal, un tema importante también, en un país que a veces dicen que no pasa nada, pero pasa de todo también, y soy el primer crítico en decirlo abiertamente. Tenemos situaciones en Argentina, ¿no? Procesos electorales en Uruguay, procesos electorales en Colombia, pasos importantes e interesantes que se dan en ese sentido. Y si vemos este asunto, lo primero que debemos hacer hincapié es que la condición de persona se ha universalizado, pero está en constante revisión. Tenemos situación, pregunto, ¿tenemos situación de personas migrantes que pasan por esta zona de la República? Y son personas. Tenemos personas que tienen una situación de vulnerabilidad compleja a la cual las autoridades tienen que abocarse. Tenemos colectivos de personas que hacen reclamaciones de derecho más allá de lo que tradicionalmente conocíamos. Yo creo que sí. Y ahora que ustedes tienen acá, y yo sé que todo el mundo está deseoso de tomar el teléfono, porque uno le da por eso cuando empieza alguien a hablar cosas, a mí me gustaría que conforme vayamos viéndolo, tengamos a mano por ahí, y ahí sí soy muy docente, que veamos, abran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no la Convención Americana de Derechos Humanos, esa no existe, la que es sobre Derechos Humanos, ¿sí o no, mi querido? ¿No? Y cuando uno va, si tienen internet o datos, váyanla viendo por ahí, desde el artículo 1, van a ir transitando conmigo, se van a dar cuenta que cuando la convención habla de persona, habla de todo ser humano, no te habla de un ciudadano, de una ciudadana, no te habla de un nacional de un país y de otro no te habla de una persona que tiene una capacidad plena o de otra que tiene una situación de discapacidad, no te habla de personas que viven riqueza o de personas que viven pobreza, habla de personas como todo ser humano. Y si partimos de ahí, la función del Estado tiene que estar en torno a eso, a garantizar, a prevenir, a proteger derechos de las personas. ¿Sí me van siguiendo?
Sí, más o menos. Bueno, tenemos un contexto donde la movilidad humana altamente dinámica y con variadas causas es un reto del Estado. Uno piensa que el tema de Venezuela solo es de Venezuela, ¿no? Vengo de la Universidad Veracruzana y la rectora ha hecho un muy buen recuento de los informes de Amnistía Internacional y daba cuenta de que pues sí, hay una situación de retroceso, regresividad, tenemos una situación emergente, pero lo de Venezuela es una situación de una emergencia humanitaria que está tocando todo el continente, no es algo que pasa por allá, después de Colombia y antes de Brasil, no es un asunto que está añejo o que está alejado de nuestra situación. Cuando uno ve a las personas migrantes haitianas, por ejemplo, caminando en Ciudad de Santiago de Chile, vendiendo una cosa que se llama el Super 8, que es como un chocolate, viendo que no se pueden comunicar porque nadie les entiende, además porque hablan un creole, que no es ni francés ni es inglés, nadie puede dar respuesta a eso. ¿Qué respuestas damos como el Estado con un enfoque diferencial? ¿Qué pasa si aquí llega y le pide una audiencia, perdón que la ponga de ejemplo, a usted representante del señor gobernador, y llega una persona indígena con VIH, que además tiene una discapacidad, cuida de un adulto mayor y tiene 5 hijos? No piensen en el gobernador, por favor, despoliticen el tema. Es el asunto de cómo responde el Estado. No es porque ella es la que tiene que decir cómo va a responder, no. Y todo el mundo va a decir, sí, no tienen, sí, sí tienen, no. Desapasionemos el discurso y vamos a la persona humana, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, me dijeron que por aquí también iba a estar gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando yo hablo con los ombudsman y con las personas que trabajan en esto, yo siempre les pregunto, ¿cómo respondemos ante una situación así? Una persona que se presenta con tuberculosis a la puerta de la oficina ombudsman y le dice, necesito ayuda. Eso significa tener una noción de enfoque basado en derechos, gente. Donde la persona que recibe con una sonrisa la recepción hasta quien toma la decisión arriba, no solamente tenga la sensibilidad, sino que además sepa qué hacer. Pero saber hacer significa aplicar un enfoque basado en derecho ¿frente a qué? Frente a las obligaciones de los tratados internacionales. Otro gran asunto, no crean que los derechos humanos es una cosa que anda por allá lejos en el derecho internacional de la que entendemos solo los internacionalistas. País que sale en la foto del tratado, país que tiene que cumplirlo con todo. País que si quiere salir de un tratado es país que quiere violar derechos humanos. Punto. País que denuncia un tratado es país que no quiere ser supervisado. Y podemos empezar a sacar muchísimas aristas al respecto conforme veamos y desarrollemos quiénes somos como personas. Esta la conocemos y casi todos sabemos hablar de populismos, pero a mí no me gusta hablar si el populismo es de derecha, de izquierda, de centro, de abajo, de arriba o de la esquina. Populista es el que juega con el discurso, con las masas, se hace del poder y se olvida de todos los que me hicieron llegar ahí. Punto. Y ese es un contexto en el que estamos, y no es el contexto mexicano al que me estoy refiriendo, es el contexto regional e incluso mundial. Cuando uno ve la cantidad de cosas que se están resolviendo en la vía judicial, uno lo que entiende es de que las reclamaciones son cada vez más constantes, la conciencia para reclamar cada vez es mayor, pero ante todo es que la respuesta de quien tiene la obligación de dar respuesta y garantía no se están dando. El estallido de América Latina nos da cuenta de eso. La gente se cansó de pagar muchos impuestos, se cansó de pedir mucha cuenta, se cansó que no le alcance, se cansó de que no puedan hacer nada, se cansó que estudian y no logran nada, se cansó de que el crimen organizado, que no se puede hacer nada con él. La gente se está cansando. Y eso es lo que explica no solamente un aspecto de revueltas en el centro, el norte y sur del continente, sino también a nivel mundial. ¿Qué promueve este populismo? Por supuesto que la imparable exclusión y la desigualdad. A mí me encanta siempre ir a los eventos donde empezamos diciendo estamos en la región más desigual del mundo. Claro, eso lo sabemos, pero si no le metemos tren a ese asunto de la desigualdad, no vamos a seguir viendo protestas, vamos a empezar a ver de forma muy seguida, la forma como el Estado poco a poco se le van cerrando las vías para dar una reclamación afirmativa con enfoque de derechos humanos. Y ese es un tema de derechos humanos, no es un asunto que está despegado por allá. Vamos a ver. Vean este cuadro sí se los actualicé así en modo avión.
Vean, el Estado tiene una especie de pérdida de capacidad institucional. Ojo, una especie de pérdida de capacidad institucional para solucionar reclamos de la ciudadanía y atender demandas insatisfechas. Yo no estoy diciendo que el Estado falló. Hace poco dije eso y casi me matan diciendo que yo estaba diciendo que la democracia ya no era la democracia. No, un momento. Procedimentalmente estamos llenos de democracia. Tenemos todo para la democracia. ¿Cuál es el filtro de democracia que estamos aplicando y cuánto estamos activando nosotros? Por eso pregunté quién hace el litigio en materia de derechos humanos. Porque es la forma como podemos reclamar derechos para tener una satisfacción más alta y atender y que las demandas nuestras sean atendidas correctamente. Vean en Bolivia, desde hace una semana y para acá, el 50% de la población considera que hubo fraude. A mí no me toca calificar si lo hubo o no hubo, yo les estoy diciendo el panorama que hay. En Chile, la explosión de las desigualdades. En Perú, dice un buen amigo peruano que no hay necesidad de ver Netflix, porque todos los días meten a un presidente preso, y que es precisamente por un asunto de corrupción, Odebrecht, o de Lavallato, o de como le quieran ver, de que no hay necesidad de hacer eso. Pero esto es triste, esto no es ni para hacer mofa, ni mucho menos. En Ecuador hay una explosión de enfoques ideológicos, pasamos de una línea ideológica de década a un cambio estructural del lenguaje que complicó las cosas definitivamente, y ahí se está dando otro tema en progreso. Por supuesto que en Nicaragua se ha normalizado la represión, ya nadie se extraña seguir viendo el tema de la violencia estructural contra los estudiantes, contra los líderes de derechos humanos. Pudiéramos meter aquí la situación caótica que hay con los defensores de derechos humanos, con el tema de los comunicadores en países como los nuestros, Colombia, el norte de Centroamérica, acá también hay una situación compleja. Venezuela alcanza el Consejo de Derechos Humanos y reprime a los escuálidos. El tema del lenguaje que genera desigualdad. Ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, cómo se le llama a quien no piensa igual. Ese discurso de los ellos contra nosotros, que hemos estado analizando tanto, es lo que está ganando un ambaje político tremendo y lo que nos está llevando a la situación estructural hacia donde vamos. En Brasil hablamos de negacionismos de alto calibre y de impacto mundial. Ha habido todo un movimiento por el tema Amazonía. Hay quienes dicen que no hay que meterse en eso, otros dicen que hay una maquinaria detrás. Yo creo que hay que, y como docente se los digo, y como abogado mucho más, hay que leer la letra menuda, ¿no? Y hay que saber leer entre líneas. Estamos en una época donde los medios de comunicación también hacen todo un trabajo, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero el tema también de las noticias falsas y su impacto electoral, político, institucional es rampante. O sea, estos no eran temas que se discutían en democracia hace un tiempo, ¿o sí? Es muy complejo la situación en la que estamos, y para eso se requiere una sociedad civil, de nuevo, pregunto, el tema del litigio estratégico, que tenga un impacto y la forma como también utilizamos el lenguaje a la hora de la comunicación social y política. Ustedes han visto que es muy usual, y no estoy haciendo ningún ataque a la prensa, estoy haciendo una reflexión. Yo soy primer defensor de la libertad de expresión y por algo me estoy refiriendo como me refiero además. Pero ustedes no han visto cómo es que estos temas, en cuanto a derechos humanos de las mujeres, hay todo un tema del lenguaje, ¿no? Lo primero que uno lee es crimen pasional. No sé si ustedes lo han identificado. Murió por causas de infidelidad. No se habla de femicidio. No se habla de una cuestión estructural que está golpeando nuestras sociedades, pero también hay una tendencia a la normalización de ese tipo de cosas. Si uno le echa mano a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por supuesto que el caso Campo Algodonero de México habla de un asunto enraizado desde la atención inmediata a la no denuncia, hacia el procedimiento y hacia la actuación de las autoridades competentes. Pero eso uno lo puede extrapolar a casos guatemaltecos, a casos colombianos, a casos chilenos, el caso Atala Rifo, que es un caso de adopción entre personas del mismo sexo, en el caso de una jueza, la jueza Atala. Hubo todo un manejo de la información y además una respuesta insatisfecha de parte del Estado. Me has pegado un susto al verte salir detrás de la... Yo dije, bueno, alguien se me está acercando. Un aplauso para la compañera. Esa es la mejor manera de recobrar el aliento.
Yo dije, se está moviendo y algo se acerca, pero no lo había notado tal vez. El Estado de Derecho se enfrenta a diversas circunstancias, movimientos y corrientes atípicas. ¿Quiénes están en el ámbito de la filosofía del derecho acá? Levántame la mano con fuerza. ¿Qué tanto sabemos de contrato social? Que lo diga el profesor. ¿Qué tanto, qué tanto sabemos de contrato social? Hobbes, Rousseau, Montesquieu. ¿No? Claro. Pero ¿cuánto lo ve usted en el razonamiento jurídico? No, claro, por supuesto que en la clase sí, no vamos a decir que nadie llega a su clase, claro que sí, todos llegan. Pero lo que yo les estoy diciendo acá es que cuando uno ve la concepción de Estado, parece que hay que volver a revisar los clásicos. Es en serio. La gente que se anda inventando la forma de hacer Estado es una cosa fabulosa. ¿Y todo por qué? Porque hacemos Estado solo para unos cuantos o para unos pocos, y no para todas y todas las personas que están en esa jurisdicción. Analícense por ahí, vayan, anótense, llévense de tarea. Mañana vuelvo, no, mañana no vuelvo, pero un día de estos vuelvo, espero que haya segunda conferencia. Si no hay segunda fue porque lo que dije fueron 3 cosas. Pero pónganse a reflexionar un poquito sobre estos clásicos y la forma como estamos haciendo políticas públicas, por ejemplo, y Estado. ¿Cómo estamos haciendo judicatura? ¿Cómo se está politizando lo político y cómo se está judicializando lo político? Son temas que hay que analizar en esa lista. Así que por eso a mí me gusta llamar que el Estado de Derecho se enfrenta a diversas circunstancias. A mí me preocupa, conectándolo con eso, esta parte de acá. Estamos en una época de peligrosos auges de la apatía por la democracia como sistema político. ¿Sabrán nuestras generaciones lo que es vivir en la opresión de un régimen dictatorial? Yo nací a finales de los 70s, inicios de los 80s, por más que la apariencia diga que era como del 60. Pero básicamente la expectativa que tienen muchísimas de nuestras nuevas generaciones pasan por decir con facilismo de que la democracia se agotó y ya no sirve. Miren, cuando uno anda por la región y ve niños durmiendo en ciudades fronterizas, yo soy papá, entonces a mí me golpea mucho eso, pero cuando uno ve niños muriendo y muriendo de hambre, y uno ve cómo se desvían recursos, por ejemplo, para otras cosas, cuando uno ve que las enfermedades ganan porque la disponibilidad de los recursos no alcanzan, por más bonito hospital que se construya, pero no hay docentes, no hay doctores, o no hay medicinas, no hay medicamentos, o decidimos quién sí puede tener un medicamento y quién no puede tener otro medicamento, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Preferir manos duras para resolver los problemas de nuestros países en este tiempo tan complejo donde todo lo estamos transmitiendo. Ahora mismo me imagino que lo están transmitiendo. Alguien pondrá por ahí un post: este tipo de los derechos humanos está diciendo 3 barbaridades, la era de la poscensura, las posverdades. Es un tiempo muy complejo. ¿Qué papel juega la educación en esto? ¿Hacemos educación tradicional o hacemos una educación en derechos humanos para la vida en democracia? ¿Alguien aquí me puede decir cuáles son los 3 efectos negativos que el protocolo de San Salvador da? Vamos a ver. Que el protocolo de San Salvador da cuando a una persona se le interrumpe su proceso educativo. Primero, alguien me levanta y me dice, ¿qué significa el protocolo de San Salvador? Los que litigan en derechos humanos. ¿Quieren me levantar la mano y ahora no me la bajen? ¿Qué es el protocolo de San Salvador, mi querido amigo Vivo? El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en San Salvador porque se firmó en San Salvador, en El Salvador. Y es un protocolo adicional porque la Convención Americana solamente tiene un artículo, que es el artículo 26, que habla sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces, cuando se dan este tipo de instrumentos y a un niño o a una niña la expulsan del cerco escolar,
porque cometió una falta, por lo que sea, porque no hay recursos para un programa de becas, por ejemplo. Léanse el artículo 13 cuando tengan un poco de insomnio y quieran reflexionar y pónganse a producir, eso es bueno. Eso es bueno, más allá de la casa de papel y esas cosas que ve uno en Netflix. Es importante ver cuán vital es ese proceso en la consolidación de los estados como los estamos conociendo hoy día. Y a mí me gusta llegar a este punto. Vean, gente, en el continente más desigual del mundo es el continente, y lo decía una buena profesora, la doctora Folta, que es un continente donde no hay educación financiera para la progresividad. La educación financiera para la progresividad no es saber usar tarjetas de crédito. La educación financiera es saber cómo se disponen los recursos del Estado para que se puedan distribuir de una manera equitativa y concreta. Si uno ve cuáles han sido los esfuerzos que se han generado a nivel internacional para la realización de los derechos, hemos visto que se ha perfectamente democratizado el consumo. En eso hemos sido altamente exitosos como subcontinente. Y las primeras olas progresistas no pudieron entrarle a este asunto. Por eso estamos viendo un rampante o un agresivo surgimiento de propuestas muy extremas de negacionismo de derechos, porque precisamente han habido algunos fallos de o algunos cortes más progresistas que no le dieron respuesta a las necesidades o con las que llegaron ofreciendo un plan de gobierno. Pero si hacemos el ejercicio a la inversa, vemos que es exactamente lo mismo. Los que han llegado no solamente no han logrado solucionar, sino que han profundizado brechas. Y por eso tenemos la dinámica en el sentido tan rampante como lo estamos viendo en protesta social. Es una época donde la participación en partidos políticos como instituciones necesarias para la democracia mantiene un desencanto en las nuevas generaciones. El tema del personalismo, ¿no? Eso lo estamos viendo. La gente se decanta cada vez más por alguien que tiene un discurso y no por una propuesta programática o por valores lineales de una propuesta partidaria. ¿Alguien aquí trabaja en las cuestiones electorales? ¿Registro civil? ¿No? Registraduría, no sé cómo le llaman, ¿no? Bueno, se salvó de la pregunta. Es una época donde se hace necesario reforzar la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana, pero sobre todo es una época donde la democracia electoral se ha expandido por toda América Latina. A nadie le queda la menor duda de que hay elecciones en todos nuestros países. El tema es cómo reclamamos en democracia, el tema es cómo hacemos rendición de cuentas y el tema es cuánto se nos permite. Y esto está relacionado a un asunto vital, el acceso a la información y la divulgación de la información que es pública. No se trata si se quiere o nos quieren dar la información pública. Oiga, todo lo que les estoy hablando son los preceptos que ha dicho la Corte Interamericana. Les estoy hablando de las opiniones consultivas, la 585, les estoy hablando de las obligaciones generales de los estados, artículo 1 y 2 de la Convención Americana, les estoy hablando de cómo hacer estado con enfoque de derechos humanos. Espero que lo vayan entendiendo en esa línea por las 2 horas y media que me faltan por hablar. Ustedes me paran, porque ese es el gran problema, ¿no? Y aquí, gente, el contexto de la promoción para la vida en democracia sí es cierto que debe dar respuestas, pero sobre todo debe articular acciones y fomentar procesos multinivel. Pero sobre todo, donde las instituciones electorales hay que tener en cuenta que hoy por hoy tienen facultades y oportunidades para impulsar programas educativos. Demandémoslos. Si eso está como una cuestión facultativa, tenemos que demandarlo. Eso es hacer derechos humanos. Si ustedes quieren formarse en una AC, es aquí en México una AC, fórmense en una AC, empiecen a hacer algo, desde ayudar a la gente que no tiene nada hasta articular procesos, pero por favor no hagan de esto un negocio de los derechos humanos, se los pido encarecidamente. No lo conviertan en un negocio, porque eso es comerse un personaje que luego nos puede salir muy caro. Y uno no puede vivir de glorias pasadas, ni por un buen punch, ni por otras cosas, y luego empezar a lucrar de ello. Vean, gente, tenemos una utilidad,
Tenemos que entender que todo esto que les estoy hablando debemos verlo en un sentido: la utilidad de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Quién es el valiente que me dice vamos allá arriba, que están tan entusiastas? Mira, que alguien me diga 3 presupuestos del enfoque basado en derechos para la política pública. Sin miedo, aquí nadie les va a decir si saben o no. Es un tema que me ayuden a mí también con el espacio. ¿Han oído ustedes hablar del enfoque basado en derechos? Bueno, hemos oído hablar de políticas públicas, ¿sí? Más o menos todos estamos de acuerdo a ello. Cuando uno habla de enfoque basado en derechos, uno lo que tiene que hacer es tomar las facultades que tiene el Estado frente a sus obligaciones internacionales. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un Estado en materia de derechos humanos? Gloria, ayúdame, por favor. Garantía, prevención, respeto, protección. ¿Aquí hay gente de fiscalía? Que me levante la mano. Investigación. Una investigación con debida diligencia. ¿Qué es investigar con debida diligencia un tema de derechos humanos? A su juicio, por favor. Si hay algún micrófono, porque no logro escuchar lo que dice, sería genial. Ya le vamos a dar el uso de la palabra. Aquí este calor significa que va a llover mucho. ¿Sí? Es que estoy pensando en el vuelo de regreso. En Costa Rica se pone así, llueve pero muy fuerte, ¿no? Mucho gusto. Respeto principalmente a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado. ¿Qué implica ese oficio, ser oficiosamente garante de derechos humanos a través de la investigación? Principalmente garantizar y respetar los datos personales de un juicio. Ese es uno. El no evidenciar la situación, reservar los datos debidamente. Tú, porque yo llego y digo, a ver, háblame del último caso, ¿tú me puedes dar esa información? No. No, señor. Ahí hay una debida diligencia. ¿Quiénes son civilistas aquí? ¿No hay civilistas? Sí. ¿Qué es la debida diligencia en materia civil? Ajá, actuar como un padre de familia, es lo que dicen nuestros códigos, ¿no? Bueno, la debida diligencia también es extrapolable a los temas de derechos humanos y es pronta y expeditamente, una investigación pronta y expeditamente, un acceso a la justicia con un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? ¿Pero hay una definición plena de eso? No. ¿La Corte Interamericana ha dicho eso? Tampoco. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Que me levante la mano? Eso, muy bien, valiente. Pásamele ahí el micrófono, por favor. No le voy a decir cuál caso concreto, pero cuéntenos. No, Jenny Lacayo desarrolló los 4 elementos del plazo razonable. ¿Complejidad? Es complejidad del asunto, actividad procesal de las partes, entendida como las autoridades, actividad procesal de la víctima, y el 4º elemento que agregó fue el grado de vulnerabilidad del derecho que estaba en juego. ¿Y qué pensás? ¿Cuál es tu nombre? Mariana Torres. Mariana, ¿y tu nombre? Tamara. No, perdón, del compañero. Fernando. Gracias. Hernando, muy bien. Si eso es así, ¿qué respuesta tendrías para un asunto que lleva en fase preliminar 3 años? Sí, no, usted. Pues tendré que analizarlo. Yo vengo por parte de la Comisión de Derechos Humanos y muchas de las quejas son precisamente por falta de diligencia por parte de la Fiscalía. Entonces ahí lo que analizamos es que se hayan seguido líneas lógicas de investigación, que las actuaciones que haya promovido la víctima se estén tomando en cuenta, porque muchas veces aportan indicios y la Fiscalía nunca sigue esos indicios. Entonces puede ser que lleve 3 años, pero si la Fiscalía ha sido proactiva, ha realizado diligencias que realmente abonan a la investigación de los hechos, es justificable los 3 años, ¿no? Pero si vemos que han pasado 3 años y hay 10 actuaciones, pues no es un plazo razonable. ¿Y qué pasa en desaparición forzosa? 3 años. Alguien perdido. Pues también tiene mucho que ver con
A diferencia de la investigación que se hace en materia penal con la que hacemos nosotros, para derechos humanos únicamente nos basta acreditar la participación de la corporación. Bien. Sin embargo, en tema penal se tiene que acreditar la responsabilidad individual. Entonces ahí puede estar la complejidad, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, se está señalando a la policía estatal y son 1000 elementos que hay que interrogar, pero se están interrogando continuamente, se están siguiendo líneas lógicas, se está buscando tal vez en cárceles, en la academia, podríamos hablar de que es un caso razonable. ¿Cuántos traductores hay en la Comisión Estatal? Pues están en las delegaciones étnicas. ¿Cómo cuántas son? Digo, estoy preguntando porque nunca he venido a esta zona. Tenemos 4 delegaciones étnicas y es obligación legal que todos los delegados hablen una... Lo que estás diciendo es enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial es una forma de aplicar la debida diligencia. Si a nuestros despachos llega alguien con esta situación de que no se comunica en nuestro idioma, muchas gracias. Si no se comunica en nuestro idioma, que quiere ejercer nuestros derechos y no tenemos lo mínimo indispensable para garantizar como una obligación general de los estados el cumplimiento de esos derechos humanos, estamos enfrente entonces de una posible violación de derechos humanos. Y para eso sirve el enfoque basado en derechos. Mire, no solamente es para entender la doctrina, es para ver los medios de exigibilidad, la protección de los derechos, el estándar de monitoreo y rendición de cuentas. Un poco lo que yo le estaba preguntando a ella. Bueno, ¿cómo es que actúa esto? ¿De oficio, de parte? ¿Qué respuestas hay? No se trata de medirle el agua a los tamales, hablando en mexicano, de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, sino es de todo lo que hay por cumplir. Quienes me conocen saben que a mí me gusta siempre dejar en claro que este tipo de espacios es para dejar más preguntas que responder procesos, porque de eso se trata este asunto de derechos humanos. Es un asunto donde todos los días tenemos un reto nuevo para resolver. Impartir derecho no es lo mismo en esta época que impartir derecho hasta hace un año, ni mucho menos hace 10, 15 años. El pensum educativo de nuestras universidades, algunas tienen derechos humanos, otras no lo tienen. Pero esto no es un asunto de que ¿qué es lo que está pasando aquí? No, es un asunto latinoamericano. Es un asunto que incluso derecho internacional ni lo ven. O lo ven como algo que se llama la Corte Penal Internacional y que allá llegan solo los malos de algo que hicieron en Yugoslavia. No, el asunto no pasa por ahí. El asunto puede ser muy cercano a nuestra realidad también. Y es un asunto de ¿qué? De saber ejercer, de hacer exigible los temas de derechos humanos. La doctrina de los derechos humanos, ¿qué nos proporciona? Orientaciones para el diseño y ejecución de esa política pública. ¿Para qué sirve una política pública sin presupuesto? ¿Sí sirve para algo? Para nada, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una política pública, lo menos que tenemos que hacer es dotarla de un presupuesto para que se ejecute. Pero esa política pública, perdón, me pidió el uso de la palabra, claro, por favor, adelante. Buen día. Sí, muy buen día. Soy Ruth del Sala, servidor. A mi criterio, cabría ejecutar. Se le acabó la batería. Cabría señalar. Ahí tiene. Gracias. Así. Cabría señalar, repito, que el gobierno mexicano tiene firmados varios acuerdos y compromisos internacionales. Claro. ¿Sí? Pero podemos ejemplificar varios casos en los que algún organismo internacional tiene que venir y decirle al gobierno mexicano, aquí no cumpliste. ¿Al gobierno o al Estado? Al Estado. Al Estado, muy bien. Aquí no cumpliste, aquí fallaste, aquí torciste la ley incurriendo en la violación de derechos humanos. ¿Sí? Es el señalamiento y ejemplificación que quería hacer. Muy bien, muchas gracias, porque lo que usted dice no es solamente de México, lo es de todos nuestros estados. Lo que usted dice era donde yo quería llegar con el tema de la impartición de la carrera de Derecho. Si nosotros no enseñamos derechos humanos en las carreras de Derecho, si nosotros no enseñamos derechos humanos en relaciones internacionales,
o no lo vemos como algo que está permeado, o como usualmente se dice, transversalizado, que es como la manera más light, ¿no?, de llamarlo, vamos a seguir teniendo reflexiones como la que hace el querido caballero, precisamente porque no hay noción del compromiso que se adquiere. ¿Cuántos tratados internacionales tiene suscrito México en materia de derechos humanos? 107, 210. ¿Y cuántos son los de Naciones Unidas? ¿Cuántos tratados internacionales tiene el Sistema Universal de Naciones Unidas? ¿Cuántos? ¿Cuántos tratados internacionales? Y no vayan a San Google, por favor. ¿Cuántos tratados internacionales tiene el Sistema Universal de Naciones Unidas? Ni Irving ni Gloria me la van a responder, ni Pérez Nani tampoco. ¿Cuántos? Un cálculo. ¿Cuántos? Anímense, a ver, por favor. 8 más los protocolos facultativos. Te faltó uno y un protocolo, o tal vez estás incluyendo uno como doble protocolo, pero has sido en más de 5 años la persona más exacta que me ha dado ese dato. Felicitaciones. Eso habla muy bien de tu preparación. Un aplauso para ella, por favor. ¿Es tu alumna, Reyes? ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque siempre creemos que son como 500, creemos que son 200, creemos que son 150, 54. Me han dicho de todo. Ah, sí, sumando aquellos son 1525. No, y no es para ver, ay, avergoncémonos que no los... No, esto es un asunto formativo de todos los días. Bueno, yo hoy estoy aprendiendo de que la interpretación de la colega es que son 8 y 2 protocolos. Yo hubiese dicho son 9 y un protocolo en materia de tortura. ¿Ok? Pero 9. ¿Y cuántos comités entonces tiene Naciones Unidas donde México puede ir a reclamar? 9. 9 y un subcomité también de tortura. Entonces vean qué interesante. Uno, con lo que usted está diciendo, 110, 107, 92, es un número muy grueso de tratados internacionales. Significa de 90 a 115 fotos en las que nuestros estados salen, ¿no? Y esas fotos significan obligatoriedad. Esas fotografías implican un enfoque diferencial. Esas fotografías implican de que si usted no hizo una reserva concreta, en algún caso concreto, usted está obligado del 1 al 82, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son 82 artículos. Entonces es bien complejo, porque después empezamos a decir, sí, pero no. No, un momento, pongámonos serios. Si usted salió en la fotografía en un hermoso Washington, que es donde más o menos se van y se ratifican esas cosas, o en la conferencia internacional que se dio, tenés que cumplir al 100% lo que está ahí. No se vale. Por eso les dije, Estado que quiere violar derechos humanos es Estado que denuncia el tratado. Punto, se acabó. O sea, no le llamemos bonito ni ser... En temas de derechos humanos no podemos ser políticamente correctos. Y quienes aprendemos de personas como el maestro Fabián Saglioli y de otras personas que son verdaderamente ejemplarizantes en su accionar, nos llaman a cuentas de eso. Uno no puede en una función concreta llegar y más o menos disfrazar el asunto. A mí no me toca hacerlo porque institucionalmente no hacemos denuncias. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, su labor es académica y de incidencia académica, pero eso no obsta para hacer reflexión que realmente lo que tenemos hoy día es que nos llamamos las cosas como son. Y entonces al Estado es al que ponen a rendir cuentas. Y después vienen proyectos políticos que dicen, aquella corte se quiere venir a meter aquí a decir lo que no tiene que decir, ¿no? Y lo digo por mi país también, donde la elección para presidente se dilucidó entre si nos íbamos al infierno o al cielo por temas de matrimonio igualitario. Nadie habló de política fiscal, nadie habló de temas de independencia judicial, nadie habló del presupuesto de las universidades públicas y tenemos los problemas que tenemos hoy día. Entonces, mucho desconocimiento, sí, pero es un asunto educativo. Mucho desconocimiento, sí, también hay mucho interés para que no se conozca. Es casi como una labor luterana, ¿no?, con la reforma, ¿no? Es como un asunto, por ahí algunos amigos hablan de un asunto casi como apostólico, de que había que estarle echando fuerza al asunto
para que salieran. Me voy entendiendo, ¿sí? ¿Sí, no? ¿Nos vamos todos? Esperamos, ya no hay nada más que decir. ¿Sí? ¿Ustedes tienen hambre? ¿Sí? Qué bueno no estar solo en este mundo. ¿Qué ha pasado a 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de todos nuestros países que han ratificado? O sea, o como se llama este espacio, esos estándares o esos precedentes que marcan la vida institucional de nuestros países. Ya les decía que la cuestión de ser persona pasó a ser un asunto jurídico. Tener derecho frente al poder es un tema de lucha contra la opresión. Eso es lo que estamos viendo en las dinámicas en América Latina. Bueno, lo vemos en Hong Kong también, en Cataluña, en otras partes del mundo, pero pongámonos regionales. La condición de persona, como ya les había dicho, se universaliza lenta, pero progresivamente. Y este es un gran tema. Por favor, quien tenga la noción de que los derechos humanos es un asunto de generaciones, busque ayuda. Académicamente, maravilloso, pero a la hora de hacer política pública, a la hora de hacer Estado, a la hora de cumplir derechos humanos, los derechos humanos ni se dividen, ni se negocian, ni se ponen en un ámbito que no corresponde. ¿O acaso ustedes que vinieron aquí a escuchar a este amigo decir 3, 4 cosas, les dijeron, si van a ejercer el derecho a la educación, que es lo que están haciendo, no tienen derecho a la alimentación? Nos parece ridículo, pero hay países de nuestra América, gente, donde si usted vota distinto por el candidato que gana y lo empadronan en otro lugar de forma paralela, no tiene acceso a los más básicos de los recursos del Estado. Y eso es aplicar una visión donde los derechos humanos son un asunto que se divide, es un asunto que se negocia o es un asunto que te fuerza a renunciar. En el ámbito de lo laboral, por ejemplo, las condiciones laborales en las que muchos de nuestros jóvenes están siendo contratados es tremendamente pavoroso. Tienes trabajo, pero no me pidas prestaciones, no me pidas vacaciones, no me pidas aguinaldo, no me pidas cesantía. Bueno, es eso lo que hay. Y como la situación está tan compleja, eso es lo que hay. Y entonces empezamos a hablar de otro gran asunto, empresas y derechos humanos. No voy a hacerlo como aquella gente, pero sí, estimado, por favor. Miras que no te escucho, tal vez si le pueden hacer llegar ahí un... A ver, dale. El tema que usted está comentando, conforme a la progresividad de derechos, en el caso de políticas públicas y la asignación del presupuesto. La asignación de presupuesto. Ajá. Un Estado que crea políticas públicas que asigna el presupuesto y después lo quita, lo disminuye. Regresividad. Exactamente. Están hablando de esa progresividad que puede ser objeto para un eje estratégico. Claro, pero sí, está muy bien. ¿Pudieron escuchar lo que dijo? ¿Sí? Hablas bien. Sí, pero no esperemos ir al sistema interamericano, mi hermano. La sede interna tiene que responder por eso. Sí, yo sé que se pone difícil, yo sé que se pone complejo. Pero a ver, progresividad tiene que ser progresividad efectiva. Es lo que vos estás diciendo. No es de que me lo pongan, pasaron las elecciones y luego me quiten todo. No es de que lo pongan, luego viene otra gente y el tema mesianismo, echamos para atrás todo. El tema de progresividad tiene que ser efectiva y útil. Eso es lo que ha dicho además la justiciabilidad directa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el sistema interamericano, el sistema universal. Hay muchos precedentes internos también que han hablado de eso, ¿no? Y realmente ahí yo creo que hay un gran asidero para muchas cosas de litigio, ni tan siquiera tan estratégico, porque son asuntos tremendamente planos de reclamación que deben ser dados a la mayor celeridad. Y sobre todo porque como a usted le venden una oferta, ¿no?, de hacer Estado, usted es un titular de derechos, hay sujetos y obligaciones, y usted debe activar efectivamente los mecanismos que estén dados. Yo no esperaría ir a copar más el sistema, porque ahí te puede llevar hasta 10 años, ¿ok? Digo, para algo que puedes reclamar aquí de una manera directa, tal vez, no sé si querés decir algo, Alfonso, al respecto, pero es bien interesante lo que planteas, porque hay muchas personas que se preocupan sobre eso. Ya, déjame termino la frase. Pero el asunto y meollo es que no se dé regresividad plena. Sí, gracias. Lo que pasa es que le comento, y perdón por la interrupción de nuevo, maestro,
Bueno, tenemos una gran aportación por parte del doctor Sergio García en cuanto al control de convencionalidad. Y es precisamente lo que usted está comentando, no tiene por qué. La idea principal es de que no tenga que llegar ese asunto así. Sin embargo, ocurre en nuestro país, ocurre, en nuestro estado ocurre. Está haciendo esa regresividad y está afectando en gran medida todas estas políticas públicas que avanzamos, ¿no? Entonces, sí, nuestro país contiene en el sistema jurídico interno grandes aportaciones, el mismo juicio de amparo, pero ya está siendo muy devaluado. El mismo juicio de amparo está siendo muy devaluado en muchos sentidos y no está alcanzando. Precisamente para complementarlo también tenemos el control de convencionalidad. ¿Y has podido hacer? O sea, ¿lo has solicitado en sede interna? A ese nivel no, pero los alcances sí son comparables en muchos sentidos. El mismo también el doctor Ferrer Magregor lo dijo. Los jueces mexicanos a partir del control de convencionalidad se convirtieron en jueces interamericanos, pero no se está haciendo. Bueno, y también los servidores, o sea, no es un asunto solo de la judicatura. Entonces, el ejecutivo que diseñe debe de diseñarlo con esa premisa, y por eso la reclamación tiene que ser en ese mismo nivel, y por eso mi pregunta del litigio estratégico con un enfoque de derechos humanos. ¿Cuánto del razonamiento, no te estoy auditando el proceso, ¿no? Pero ¿cuánto del razonamiento a la hora de hacer la reclamación de derechos lo estás haciendo utilizando los principios de debida diligencia contenidos en los estándares? Considero que en todos. Bien. Aunque en materia de argumentación, que es lo que se pondera en el litigio estratégico. Eso era algo que te quería decir, sí. Hay que tener un nivel muy detallado, precisamente porque la naturaleza del derecho humano es que es para todos igual. Entonces es diferente la afectación. Todo va en medida de cómo compensas al juzgador. Entonces, es por eso la importancia de ese argumento, como usted comenta. Y también con un enfoque de interseccionalidad de la discriminación, que es un asunto vital para entender de que un asunto no viene solo, o sea, que es realmente un asunto integral. Por eso yo insisto tantísimo en el asunto de las generaciones de derechos humanos, porque académicamente y no sé, para uso de aprender cómo fue ese avance histórico, maravilloso, porque incluso es hasta consonante con los principios de declaración y revolución francesa, pero a la hora de reclamar, como tú lo estás diciendo, un derecho no se violenta solito. La afectación conexa que hay con otros definitivamente es una realidad y es un asunto que hay que saber reclamar también. Es un asunto que no solamente pasa acá, amigo. Es un asunto que la progresividad se ha entendido en la medida de los recursos disponibles como un asunto que también está en la redacción de la Convención y que ha tenido todo, además, una serie de posturas a lo interno de la Corte Interamericana. Yo te invito a que leas los votos razonados de Ferrer Magregor y del juez colombiano, ¿por qué se me olvida el nombre siempre? De la actual composición. Sierra Porto. Es importante que leas ahí porque habla de la justiciabilidad y si alcanza o no. Ferrer Magregor tiene una postura ya desarrollada y que se está plasmando incluso en Lagos del Campo, es notable, pero también hay toda una cuestión de si hay que estar recurriendo al protocolo de San Salvador para el tema de progresividad o si hay que verlo desde el punto de vista solo del artículo 26 de la Convención Americana. Si quieres yo te los paso, luego me buscas al final porque yo los tengo ahí en un PDF para que te sean útiles y para los que quieran yo puedo dejarlo por aquí a la disposición de quien lo necesite. ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Las declaraciones como motores de una nueva legislación internacional y una sociedad civil más activa. Lo que está diciendo el buen amigo. ¿Cuántas declaraciones en materia de derechos humanos hay? No me digan la Declaración Universal, por favor. La Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre del 48, que fue primero en tiempo que la Declaración Universal, pero son instrumentos que tienen derecho vivo para poder hacer lo que estaba diciendo, argumentar de mejor manera.
Mira, la obligación no solamente es para quienes imparten justicia. ¿Cuánto me queda? 20 minutos. Dios mío, me faltan como 45 diapositivas, pero bueno. Y es en serio. Eso es lo peor del caso. El tema no solamente es la carga de quienes imparten justicia, sino la forma como le presentamos el litigio. Si argumentamos bien, si fundamentamos bien, estamos blindando prácticamente esa forma de hacerlo. Y eso es un asunto también de academia, cómo estamos enseñando a argumentar o a razonar en petición de derechos. O sea, no es un asunto de que aquí vienen a hablarme de cosas de que sí hay que darle derechos a todo el mundo. No es eso. Es un asunto de realidad. Hay gente que se está quedando sin nada. Y hay gente que se le está negando todo. Y hay gente que se está quedando con todo. Es así. O sea, así por más práctico que suene. Pero definitivamente, así como pedimos, tenemos que solicitar y saber solicitar. ¿Alguien se ha tomado la molestia durante todo este rato de ver qué era lo que decía el artículo 1 y 2 de la Convención Americana? Que me levante la mano. ¿No? ¿Nadie? ¿Pasamos la diapositiva? No, ya usted ganó el examen con la pregunta que me respondió. Tiene derecho de almuerzo ya, prioritario, auspiciado por el bolsillo. ¿Alguien se ha dado la tarea de leer el 1 y 2 de la Convención? Sí, por favor. ¿Y la trae impresa? Eso, muy bien. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Pedro Trujillo. Encantado, Pedro. Un gusto saludarlo. Artículo primero. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. ¿Qué significa de cualquier otra índole? Cualquiera similar. ¿Qué pasa si a los despachos de ustedes llega una reclamación en ese tenor? Raza, sexo, condición social o de cualquier otra índole. ¿A qué les suena? ¿A cualquier cosa? Porque quien decide puede decir eso es cualquier cosa, entonces no decide nada. Enfoque diferencial. Sigan. Me encantan las caras. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿Qué es otra condición social? No, sí. ¿Qué? Siga, por favor. 2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Punto, no hay nada que discutir. Toda persona. Ok, muy bien. 2. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ¿Cuáles son esas medidas de otro carácter, si no son legislativas? ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor? Pues puede ser incluso desde la toma de decisión del juzgador. Muy bien. ¿No le suena algo administrativo también? Por ejemplo. Disposiciones administrativas, tributarias, constitucionales, legislativas, judiciales, autos. Siga, por favor, leyendo. Artículo 29. Normas de interpretación. No. A ver, no se me vaya tan lejos todavía. Y es cierto que estaba ahí, perdón. Cuando uno lee el artículo 1 y 2 de la Convención Americana y tiene que hablar de los preceptos de la Corte Interamericana para nuestros estados, uno tiene que entender eso que todo el mundo habla y es el control de convencionalidad. Pero ustedes tienen que entenderlo en dos vertientes, la positiva y la negativa. En la positiva, aplique el principio pro persona o la interpretación pro persona de la forma más amplia posible, aunque Kelsen nos haya dicho que la Constitución, la ley, el decreto y el reglamento estaban así, ¿no? ¿Se acuerdan de Kelsen? Un señor que no era el señor que vendía tostadas allá afuera. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que la doble dimensión que tiene la obligación internacional es positiva y es negativa. Derogue lo que se contraponga a la Convención Americana.
Si usted firmó la convención y tiene leyes, normas, decretos, reglamentos que vayan en contra de eso, amigas y amigos, aconsejen, sean asesores buenos, reclamen bien los derechos, pero si eso es contrario a la convención y si su Estado lo ha ratificado, lo tienes que modificar o no lo puedes aplicar. Les estoy hablando con de convencionalidad, no les estoy hablando de otra cosa nada distinta, o lo tienes que usar, la norma más favorable. Hay algunos países que creen de que esto queda solamente a nivel legal y que es un test de constitucionalidad que hay que hacer. Pero yo he conocido decretos y reglamentos de instituciones de Estado, creo que lo compartí con ustedes en algún momento, donde, por ejemplo, a nivel de los ministerios de educación se daban prácticas de resolución de conflicto en materia de violación, la conciliación. Y eso es un poco complejo, por no decir inaceptable. Si uno hace esa confrontación y le hace el test de convencionalidad con la Convención CEDAW, que es la Convención de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación o violencia contra la mujer, uno se da cuenta de que ese decreto o ese reglamento que está por allá abajo en Kelsen, en la base más baja de la pirámide, es contraria a ese tratado, y como ese país firmó el tratado, debe adecuar ese ordenamiento jurídico para responder a la fotografía con la cual suscribió el tratado. No hay otra. Ya no es sencillito. Yo sé que eso es un dolor de cabeza para muchos, pero es así de sencillo. Por eso Ferrer MacGregor, García Ramírez, todos ellos hablan de la cuestión del control de convencionalidad de oficio. O sea, no esperemos que lleguemos hasta el sistema interamericano, no esperemos la judicialización de la causa para actuar ¿de qué? De buena fe. Y vean qué interesante, cuando uno habla de este tipo de cosas, hay mucha gente que le empieza, las cejas empiezan a cambiar poco a poco en el auditorio, no lo digo por ustedes, pero vean qué interesante, cuando hablamos de tratados de libre comercio o de acuerdos internacionales en materia financiera, nadie cuestiona el artículo 2, que es consonante con el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que habla de que no se pueden alegar disposiciones de derecho interno para no cumplir. Por ejemplo, temas complejos en Costa Rica, como matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, aborto. Lo primero que dicen es, bueno, es de que hay cierto sector o la representación, porque es un Estado confesional, tenemos religión oficial, no se puede entonces ejecutar lo que dice ese tratado. ¿Dónde se dio la consulta previa antes de firmar el tratado? ¿Alguien se interesó por saber de que eso iba a tener esa implicación tan grande? Ese proceso no existe. En nuestros estados no se dan esas cosas. Si lo llevamos a temas como, por ejemplo, materia indígena, la consulta en materia indígena, previa, libre, informada, son asuntos que no, hasta que rompe y estalla el estallido, valga la redundancia del asunto, vamos a encontrar de que, mire, había que consultarles. Sí, es cierto. Sí, bueno, sí se nos pasó. Mándenle un cuestionario, por favor. No sé, en serio, eso no es consulta. Pero como son temas de derechos humanos, un momento, tenemos disposiciones de derecho interno, tenemos cosas que no podemos hacer, tenemos asuntos que hay que respetar. No, mire, aquí el sector dice esto, no. Está bien. Y yo no estoy aquí atacando la creencia de nadie, porque yo también soy muy creyente. Lo digo abiertamente. Pero una cosa es el asunto público y otro asunto es los ámbitos personales, ¿no? Y ahí hay todo un asunto en concreto. Pero cuando uno hace todo ese ejercicio de las obligaciones, y gracias por la ayuda a leer los artículos de las disposiciones de derecho interno, cuando se trata del Tratado de Libre Comercio, salvo que sea con Estados Unidos, que todo el mundo tiene algo que decir, nadie habla nada de la efectividad de un tratado internacional. Pero si es de derechos humanos, no, momento. La política pública ya no va a tener discusión, la disponibilidad de recursos hay que ver si alcanza o no. Le venía contando la historia a Irving y a los compañeros que me hicieron el favor de ir al aeropuerto, de que un diputado le dijo que era absolutamente irrisible, ilusorio, decir de que los derechos humanos habían que garantizarlos para todas y todos. Yo solamente le hice la pregunta, yo sé que tú trabajas en corrupción, lo hablamos ahora. Bueno, ¿y cuál es el nivel de corrupción de su estado, señor diputado? Uy, no, es altísimo, sobre el dinero, punto, se acabó. Entonces hay dinero para los derechos, si hay dinero para la gente, si hay dinero para utilizarlo correctamente. Es un asunto de voluntad política y es un asunto de las cosas que se tienen que hacer. Vamos, por favor. A ver.
Para las personas que les encanta decir de que es una intromisión de los instrumentos internacionales en la vida interna de los estados porque hay soberanía, bueno, precisamente la noticia que ustedes le tienen que dar es, amigo, amiga, entiéndalo, pero precisamente porque ejerció la soberanía, salió en la fotografía del tratado. Porque ejerció la personalidad jurídica, ¿se acuerdan de eso? La personalidad jurídica del Estado le dio la posibilidad de ir y sin coacción, nadie empujó al representante, nadie empujó al Estado, era lo que usted estaba diciendo ahora, para comprometerse internacionalmente. Ahora sí, póngase la pila porque usted tiene que responder. Y eso es cuando usted tiene que armonizar la norma interna con el plano internacional. Y más si la protección es mayor a la que se está dando en el instrumento internacional. Pero también lo que nos dice este asunto es de que la misma Corte, y lo dice García Ramírez, lo dice Ferrer Magregor, los votos razonados en muchos de los casos, para quienes dicen de que es una intromisión odiosa de la Corte Interamericana o del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y es que para llegar aquí, el principio es que se tienen que agotar los recursos internos. ¿Alguien me puede decir cuál es el plazo posterior a la última resolución interna para poder acceder al Sistema Interamericano? 6 meses, muy bien. Ustedes están afilados, invitadísimos a comer ahora, a donde vayamos a ir. 6 meses. Eso significa que usted no es que va a ir a Naciones Unidas a decir, mire, aquí no me están dando el derecho, pero también fui donde no sé, a ejercer un amparo y también vamos a la Comisión Interamericana. No, cuidado de eso. Esto no es un asunto, es un macero. Y ojo con quienes también hacen de esto un negocio y le dicen, no, mire, $50,000 por la Comisión Interamericana, $25,000 por el Sistema Universal y otro tanto igual por la jurisdicción interna. Ojo ahí, esto no es un negocio. Y quien haga eso, denuncia. Primero porque el acceso a todos esos espacios es gratuito. Y eso es algo que tenemos que valorar muy bien al respecto. Los pronunciamientos de la Corte aspiran a ser aplicados por la justicia nacional o local de cada estado. Se ha avanzado mucho, hay relatorías especiales en el ámbito de la Comisión Interamericana, utilicen el sistema de solicitudes de audiencias temáticas. Si aquí hay una problemática regional, aquí hay clínicas de litigio, ¿no? Hay gente que ha ido a los moot court, es hermosísimo ir a Washington, todos lo sabemos, pero activen el sistema, háganlo de una manera académica, con una solicitud de audiencia temática, de un tema, la disponibilidad del agua, el uso de la tierra, en fin, la libertad académica. Irving está participando ahora justamente con una organización internacional haciendo una solicitud de audiencia temática. Eso funciona, es ir al plano internacional a exponer una situación dada, es exponer la reclamación de los derechos y nadie nos tiene que perseguir después por hacer eso. O sea, eso no nos convierte en un ente extraño del derecho. Al contrario, es la forma más idónea para poder crear derecho. Ese tiempo en que el juez era solo intérprete y no podía crear, yo creo que está un poco superado, ¿no? Pero siguen habiendo resistencias y debemos generar espacios para que eso sea mejor. Hay avances recientes en derechos considerados como los económicos, sociales y culturales, el medio ambiente, hay jurisprudencia de la Corte, hay trabajos de la Comisión. Lean las opiniones consultivas. Eso es interpretación pura de la Convención Americana. Para quienes tienen que hacer política pública, por favor, léanlas. No cuesta nada, a veces da sueño en la noche. Leemos mucho las redes sociales. Hagámoslo con una opinión consultiva. Temas de medio ambiente. Las migraciones van a venir por los temas ambientales, que no nos tomen desprevenidos, por favor. Tenemos que adelantarnos a esos tiempos también. Eso es aplicar los preceptos del Sistema Interamericano. Hay un piso mínimo de protección que debe ser garantizada, hay herramientas de consulta. Los temas de política pública, que estábamos hablando ahora, por ahí una definición del doctor Abramovich sobre las reparaciones ordenadas por los órganos de protección. Y yo quiero terminar con esto, gente. Y ya no los aburro más y no les quito más tiempo. La universalización de los derechos. Hay estados que cada vez tienden a decir de que hay que revisar los órganos del sistema, que hay que revisar la Convención Americana. Yo creo que si en estos momentos tan complejos nos da por revisar los artículos de la Convención Americana, podemos irnos muy atrás. Y eso es un peligro que no tenemos ni podemos aceptar correr como un riesgo grande. Hay agendas muy complejas en todas nuestras regiones que están muy interesadas en que los derechos no sean realizables para todas y para todos. Y esa es una realidad.
No es un asunto de ponernos melancólicos, ni de ponernos románticos, ni tampoco que los derechos humanos es la parte romántica del derecho. Cuando uno ve que un niño muere de nutrición, dígame si eso es romántico en el derecho. Cuando uno ve que la disponibilidad de los recursos es preferente para una cosa para otra, ahí veremos si es la parte romántica del derecho. Un control de convencionalidad real. Tenemos que superar una agenda negacionista de los derechos humanos. Mira, a toda la gente le encanta el tema del litigio de alto impacto en materia de derechos humanos. Los temas ambientales, hay muy buenas clínicas jurídicas. Yo felicito los esfuerzos regionales que se hacen y lo digo públicamente. Verdaderamente hay que apoyar esos esfuerzos. No hay que verlos como los revoltosos que andan por ahí haciendo ruido. Es en serio, por favor. Hoy somos nosotros quienes estamos de este lado. Podemos estar al otro lado de la necesidad de una reclamación que no den derechos. Y no lo digo porque hay gente que conozco, es porque esta es la lucha en todo el continente. Y es una lucha educativa. No es una lucha de colores políticos ni de cuestiones ideológicas. De por sí ya nadie sabe que es de derecha ni de izquierda. Es en serio. Y los que llegan de derecha parecen que son de izquierda, y los que llegaron de izquierda parecen que son de derecha. Entonces, que a mí me gusta llamar de que se tropicalizaron, ¿no? Porque el diferente es una cosa que me encantan sus aplausos, pero no porque sean para mí, sino porque me permiten tomar agua. Una independencia judicial real. Vea, un gran reto que tenemos en el sistema interamericano es la selección de las personas que fungen en las altas cortes, o quien hace procuraduría, quien hace defensoría, quien hace ombudsman, ombudsperson, como le quieran llamar. Es un tema muy complejo, la selección, la elección y después el proceder. La implementación y cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. ¿Alguien sabe cuál es? No. Ya no les voy a preguntar más a ustedes, mis queridos alumnos, adoptados ya. Pero ¿cuántas sentencias no han cumplido nuestros estados? Son muchas. En muchísimos de nuestros estados son prácticamente todas. Y eso es una falta. Estamos con la gente y las víctimas que verdaderamente están esperando una justicia reparadora y transformadora. Es ahí el meollo del asunto. Ya hablé de la debida diligencia no como retórica, sino como un deber pleno multinivel. La interseccionalidad de la discriminación y la necesidad de aplicar un enfoque diferencial y las obligaciones generales de los estados no como una concesión graciosa, sino como una respuesta a la protección integral de la persona humana. Yo quiero cerrar diciendo que un mejor sistema no es el que recibe más casos, sino el que no recibe casos. Porque eso significa que la jurisdicción interna está fungiendo la razón para la cual es. Gracias. Quiero pedir un aplauso para esta distinguida personalidad que vino especialmente de la República Hermana de Costa Rica a dar esta importante conferencia. Otro aplauso más fuerte para esta distinguida personalidad. Yo quisiera pedir la presencia de la diputada Capitana Chivela, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso. Pase la diputada. Bueno, ¿qué podemos decir después de todo lo que nos ilustró y que medio entendimos algunas cosas porque no tenemos la capacidad para entender, ¿verdad? Pero yo quiero pedirle a todos los aquí presentes, si así lo consideran,
que le demos un gran aplauso al maestro, por favor. De verdad. Fíjense que el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, el cual depende directamente es un organismo público desconcentrado aquí en el Estado de Veracruz, depende del señor secretario de Gobierno, pues también me autorizó nombrar a un jefe de departamento que es una gente muy entusiasta y que él es el hacedor realmente de que el maestro esté aquí. Yo me refiero, quiero pedir que se pare Irving, por favor, que ese jefe del departamento de capacitación de la Defensoría Pública. Quiero agradecer de verdad todos los esfuerzos que han hecho y quiero agradecer, no quiero mencionarle a todos aquellos defensores públicos. Allá está, veo aquí, perdón, es lengua, es certificado un defensor público en lenguas náhuatl a nivel nacional. Tenemos al otro jefe de departamento que acabamos de nombrarlo también y que es allá está también certificado en lengua totonaca. Son las lenguas que tenemos, entonces es una materia que a nosotros nos interesa mucho. Este gobierno ha priorizado los derechos humanos y pueblos originarios, darles como una manera de gobernabilidad toda la atención que se merecen. Yo quisiera que me permitieran hacerle un pequeño, pues no un reconocimiento, entregarle al maestro Jorge Enrique Padilla Cordero, un pequeño, pero sencillo, pero con mucho cariño y mucho agradecimiento de nuestra parte, a nombre del instituto, y también hacerle entrega al maestro Jorge Padilla de un libro que recién el señor secretario de Gobierno, por mi conducto, le hace entrega a esta pequeña carpeta y una cartita que le hace llegar por mi conducto, pues como un agradecimiento de parte de nosotros, maestro. Es un libro que es el entorno de Veracruz, el entorno a nivel nacional, ¿sí? La historia de Veracruz en el entorno nacional. Entonces, ojalá quiero, aquí el subsecretario me está pidiendo, como bien lo dijo el maestro Jorge Enrique, pues nosotros dijimos que quisiéramos que fuera fin de semana, un viernes por el día, que todo el mundo está trabajando, ¿verdad?, temprano. Pero queremos comprometerlo, vamos a hacer un esfuerzo, estamos hablando aquí con el subsecretario Jurídico y Asuntos Legislativos, previa autorización de nuestro secretario, nuestro gobernador, a ver si hay una segunda. Yo quisiera pedirle yo para que haya aquí, a ver, con la maestra Mayra Ledesma, que es la directora de Cultura, de Paz y Derechos Humanos de aquí de la Secretaría, para hacerle entrega también de un... Sí, bueno, le hacemos entrega también de los 3 primeros números de la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos. El primero sobre violencia de género contra las mujeres y niñas en Veracruz, migración y hospitalidad, derecho de niñas y niños adolescentes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Elaboramos aquí, desde esta nueva Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, le hacemos llegar también el programa especial que transversaliza toda la política pública en derechos humanos y cultura de paz de Gobierno del Estado. Muchísimas gracias, esperemos tenerlo pronto por acá de nuevo. Muchas gracias. Vamos a hacer todo lo posible, se lo vamos a plantear al señor secretario a ver si, porque tiene una agenda, la verdad, bastante ocupada, me ha dicho ir en todo el continente americano, y bueno, pues es un privilegio para nosotros tenerlo. Yo quiero también informarles de manera
al público asistente, no es para todos, pero que el maestro lo queremos aprovechar. Todo el día va a estar hoy, en un rato más, va a estar dando un curso taller que se llama Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales, una mirada desde el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es exclusivamente, y está mal decirlo, pero es para los defensores públicos, que vamos a tener en la sede de nuestro instituto, y bueno, pues nada más están los compañeros defensores por allá para que a las 3 de la tarde tengan en sus lugares. Muchísimas gracias a todo el público asistente, de verdad, a la Fiscalía del Estado Regional, a la Fiscalía General, a los directores, mi agradecimiento a todos los directores por estar acompañando, de verdad, muchísimas gracias. No se retiren porque vamos a tomar una foto el presidio de aquí para allá. No se retiren, por favor. No se retiren, por favor, si son tan amables.